medios de comunicación. Ya profundizando un tanto en de qué forma los enfoques de comunicación pueden moldear una opinión, de qué forma los canales de comunicación pueden eficientemente informar sobre unos aspectos, pero ineficientemente informar sobre otros. Aspectos también o discusiones también sobre por qué dentro del bloque o dentro del bloque social hay segmentos que les interesa más una información y otras, y principalmente cuáles son los efectos de ello en el marco de un proceso electoral, partiendo de la idea general que hemos intentado abordar durante las semanas anteriores de la comunicación como un medio de información, como un medio de persuasión, como un medio de manipulación o como un medio de gestión del conocimiento. Dependiendo del enfoque que se quiera dar, la idea al final es la misma. Antes de arrancar con la sesión y antes de proyectarles la imagen, quiero preguntarles cómo, primero dos cosas. La primera, tengo ya el listado de estudiantes, entonces en función de ello yo ya voy a comenzar a pasar en limpio los punteos de las actividades que han ido desarrollando, y mi compromiso es que en el transcurso de esta semana yo ya les traslade el avance, el cuadro, para que ustedes lo puedan ver con el avance de la ponderación que se ha ido alcanzando. Un poco también para que ustedes lo puedan ver, para que cualquier observación, cualquier anotación, cualquier corrección se pueda trabajar. Siempre pasa, yo soy muy anuente a reconocer el error. A veces se tiende a traspapelar alguna información, o a veces por alguna razón todos los correos de la persona cayeron en la bandeja de entrada, pero uno cayó en spam y ese no se revisó. Entonces, un poco la idea no es hacer este ejercicio hasta el final del curso, sino hacerlo con tiempo para que también todos vayamos en sintonía ponderativa. Y la segunda pregunta es conocer cómo se han ido sintiendo en las sesiones, cómo se sintieron en esta. Trato de no siempre colocarles una guía programática. Se han dado cuenta que cuando no les pongo guía programática muchas veces es porque les coloco un video tutorial o les coloco un material audiovisual que tiende a extenderse más de la media hora, como fue el caso de esta semana, pero también lo hago, o incluso cuando hacemos ejercicios de cineforo o de algún documental que me interesa más que discutamos en torno a ello y no agotarnos mentalmente tanto en torno a una guía programática. Pero esa es mi impresión, esa es mi apreciación. También me interesa definitivamente conocer cómo han ido sintiendo el avance programático, el avance de exigencia, de flexibilidad, y si fuera necesario también implementar medidas correctivas. Si hubiera algún comentario, duda, sugerencia, por favor, con toda confianza. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, estimado. Compañeros, buenas tardes. De mi parte, solo agradecer la metodología que usted ha tomado con respecto a este curso. La verdad es que lo siento bastante productivo porque invita al conocimiento, y eso es lo que uno tiene que cultivar, ¿verdad? O sea, que lo tiene que motivar a que cada vez que se aborda algún tema, pues no sea algo como que meramente memorizar o algo así, sino más bien aprovechar y analizar, ¿verdad? Que ya estando en este nivel, pues es lo que es nuestro mero mozo, ¿no? Muchas gracias, estimado. Incluso Sí, estoy procurando, perdón, maestrísimo, incluso estoy procurando también, más por el tema, ir interactuando con algunos expertos. No les he adelantado nada aún porque todavía estoy a la espera de poder confirmar, pero también dentro de la materia, más ya en esta de medios de comunicación, es importante conocer impresiones u otras, es importante otras impresiones al respecto.
tanto de aquellos que se han desempeñado directa o indirectamente en la materia, como aquellos que han tenido un constante seguimiento, un constante monitoreo o constantes experiencias sobre el tema. Entonces, también la idea en estas semanas próximas es poder interactuar, no solo continuar definitivamente con dinámicas como bien pueden ser los cineforos, sino también continuar con estos foros de discusión con invitados especiales. Perdón que te haya interrumpido, estimado. Sí, licenciado, buenas tardes. Pues igual siguiendo la línea de Marlon, lo que él comentaba, que ha sido bastante aprovechada la metodología que ha implementado usted, ya que pues tenemos una lectura previa y que también nos ha permitido no sobrecargarnos, ¿verdad? De tener lectura por clase y al final pues ya en la clase siguiente con usted ya podemos tener como que estipulada ya la idea para la discusión que se va a tener ese día. Entonces yo sí he aprovechado bastante la oportunidad que usted ha dado para ir repasando las lecturas. Y de hecho los videos que usted nos ha compartido también en esa página es como que de coaching, si no estoy mal. Entonces he estado viendo más videos ahí que he visto interesantes, entonces únicamente. Perfecto, perfecto. No estoy viendo si alguien tiene la mano levantada por tener la pantalla proyectada, pero si me lo permiten, arrancamos entonces con la clase. Si hubiera alguna otra observación, saben que en cualquier momento durante la clase o posterior se puede trabajar. La idea justamente es poder comenzar a desarrollar, y lo digo francamente con un tanto de preocupación, porque yo reconozco que no necesariamente en los procesos formativos anteriores se procura hacer. Y entonces la idea un poco es comenzar a aplicar el conocimiento, comenzar a generar ese sentido de crítica, ese sentido de discusión, ese sentido que siempre debe de ir en doble vía. Por un lado, encontrar el problema o identificarlo, pero al mismo tiempo generar una solución más allá de la crítica, más allá de la manifestación del rechazo. Y afortunadamente tenemos, digamos, dos grandes temas que lo permiten: la comunicación política y, por otro lado, el proceso electoral. Entonces, un poco la idea en las semanas que restan y la invitación para que se continúen los siguientes cursos o en los cursos que se están desarrollando actualmente es generar ese sentido de crítica, ese sentido de análisis y principalmente ese sentido de exigencia que va siempre, creo yo, en doble vía. Yo le exijo al estudiante, pero también el estudiante tiene toda la solvencia de exigirme a mí. Y en ese sentido ya nos aproximamos, nos adentramos en una semana 7, una semana en donde se procura, como les mencionaba al inicio, eh, generar discusión, partiendo siempre de principios que hemos venido discutiendo, como la teoría hipodérmica, dentro de otras, como los enfoques funcionalistas, como los canales tradicionales de comunicación o el ciclo de comunicación tradicional. Es ir entendiendo ya la comunicación política desde el mensaje, desde el contexto, desde la manipulación, desde la influencia y principalmente desde la información para la toma de decisiones. Y algunas preguntas muy simples que me gustaría que iniciáramos discutiendo de forma muy rápida, de forma muy espontánea. A partir del video, ven que el video, el material audiovisual extenso, pero muy puntual en la disertación de Giovanni Sartori cuando se refiere a lo que creo yo es uno de sus grandes expertices, medios de comunicación, específicamente la televisión y su relación con la democracia. Ese constante ciclo, ese constante acompañamiento que en distintas publicaciones él ha trabajado. Y aquí explica, digamos,
algunos enfoques que yo los he traducido, algunas ideas que yo los he traducido en preguntas para la discusión. Y quiero que me ayuden con estas tres muy simples. La primera, y desde la lógica de Sartori, ¿cuál es la relación entre medios de comunicación y la democracia? ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Pues considero que la relación que se puede establecer entre ambos es que los medios de comunicación sirven precisamente para comunicar y para hacer llegar a un público amplio todas estas situaciones que se dan dentro de la democracia, ya sea decisiones tomadas por el gobierno, decisiones tomadas por el legislativo o cosas que vienen de afuera que afectan hacia adentro. Igualmente cosas de adentro que afectan hacia afuera, todos estos sistemas de retroalimentación. Al igual que es un constructor de consenso por medio del discurso que generan estos medios de comunicación, como diría Chomsky. ¿Sería posible afirmar, y siempre partiendo de lo que Sartori argumenta, que los medios de comunicación informan de forma muy eficiente temas de asesinatos, temas de tránsito vehicular o de accidentes vehiculares, temas de comunicaciones, temas futbolísticos, pues, o cualquier otro tema muchas veces más consumible para la persona común, para la persona con sentido de supervivencia, que somos la mayoría, pero se vuelve muy ineficiente, se vuelve muy sesgado, si lo quisieran ver incluso, se vuelve muy atropellada la comunicación o la información cuando se refieren a temas de democracia, que bien podrían ser temas de salud, desabastecimiento en los centros hospitalarios, temas de manifestaciones ciudadanas, temas de aspecto legislativo, cualquier tema que tenga relación con la democracia desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista operativo. ¿Podríamos hacer esa argumentación? Sí, yo creo que sí, y responde, hace poco leía un libro de Neil Postman que se llama Entretenernos hasta la muerte, que habla precisamente de esto, de cómo la configuración de los medios de comunicación actuales buscan la manera de hacer que la información sea entretenimiento y el entretenimiento información. Igual Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo explica mucho esto, de que cómo se trata de volver algo espectacular cualquier suceso corriente, común y corriente, pero por medio de la imaginación que tiene la gente ya puede darle una visualización a estos hechos que se están informando. Entonces nos dicen de un choque y nos imaginamos el choque porque hemos visto películas donde hay choques monumentales. Entonces, esta configuración que tienen los medios de comunicación para transmitir información por estas vías. Lo cual de entrada, y la conversación es abierta para cualquiera que quiera tomar la palabra, por favor, sin necesidad de levantar la mano, lo cual esto se vuelve desafiante y titánico en la medida en que no debemos olvidar tampoco los principios que hemos estudiado a lo largo de la carrera, los principios doctrinarios, normativos, ideológicos incluso, de la ciencia política y todas sus ramificaciones en cuanto a la formación, en cuanto a la cultura política, en cuanto a esa raíz local, democrática, porque entonces estamos en lo que pareciera ser un círculo vicioso en donde se prefiere más el pan y circo que la propuesta contundente. Incluso si quisiéramos hacer uso de otras ciencias, podríamos hablar de que el problema entonces no es, y vean, no lo afirmo, solo lo pongo sobre la mesa para abrir la discusión a las otras dos preguntas. El problema del sistema de partidos políticos no es la oferta electoral, sino la demanda ciudadana. Podría ser incluso a partir de esta lógica una discusión atrevida
para entonces entender que el problema no solo son los partidos políticos, el problema también es la ciudadanía. Pero no me respondan ni me atrevo yo a responderla tampoco, sino más bien que eso sea la discusión para la siguiente pregunta. Siempre dentro de lo que propone el video. ¿Qué es la información, por un lado, y cómo entender el desempeño noticioso de los medios de comunicación, por otro lado? ¿Quién se anima? Yo por lo que entendí del video, Giovanni Sartori decía que la información no es todo lo que nosotros vemos publicado, ya sea en medios escritos o audiovisuales, sino que la información tiene que ir argumentada. En cambio, el desempeño noticioso es eso que la gente desea ver, lo que a la gente le llama la atención, lo que la gente suele conocer y es más fácil digerir. Entonces, Giovanni Sartori habla en una parte del video en el que, ¿cómo es que dice? Dice que ahora estamos más acostumbrados a las imágenes y no a lo que se está dando como información con palabras o por escrito. Entonces, eso es como que lo que está causando en mis propias palabras, como que está rompiendo ese acceso a la información neta y a las noticias que circulan sociales, de espectáculos o deportivas. Y no perdamos de vista lo que tú muy bien dices, aplicado al marco de un proceso electoral, en donde la propuesta a un problema se vuelve tan líquida, se vuelve tan inviable, se vuelve tan insostenible, simple y sencillamente porque la demanda, de nuevo ese argumento atrevido, porque la demanda ciudadana no exige una propuesta clara, una propuesta contundente. Entonces, aquí es como intentar jugar qué es primero, digamos, quién tuvo primero la culpa, la ciudadanía por no exigir tanto o el sistema de partidos políticos, siempre hablando por el marco de un proceso electoral, por no atreverse a ofrecer más, digamos. Pero justamente hace esa crítica entre que la información hoy por hoy se considera hasta el ruido, algo que no necesariamente nos dice algo, pero es información. De ahí, digamos, toda esta lógica de el amarillismo, los populismos, el consumismo o la desinformación, digamos. También se vuelve importante esto. Y el desempeño noticioso, donde ya la lógica es en alguna medida la inversa. Ya no es lo que me ofrecen, sino lo que yo consuma. Lo cual, de nueva cuenta, en el marco de un proceso electoral, se vuelve interesante entenderlo, porque se analiza ya no un proceso electoral solo desde el desempeño partidario, sino desde el desempeño institucional. ¿Qué me está vendiendo en los medios de comunicación? ¿Cómo lo está consumiendo la ciudadanía en el marco de un proceso electoral? ¿Y cómo está reaccionando el sistema de partidos a ello? Creo, ustedes han recibido varios cursos de sistema de partidos políticos, varios cursos de teoría de partidos, no me recuerdo cómo se llama, los cursos propiamente, pero en alguna medida han discutido ampliamente sobre los partidos políticos. Y regularmente el sistema o los partidos políticos de forma específica tienden a responder a una coyuntura, tienden a reaccionar a momentos, porque si no reaccionan no venden, si no reaccionan no logran el objetivo inicial, que es llegar al proceso electoral. Y un poco ya se mencionaba, pero ¿cuál es entonces ese efecto del círculo vicioso de consumir más imágenes en la actualidad por encima de la palabra? ¿Cuáles pueden ser, si gustan ustedes meterle un poco de sazón propio, cuáles son los efectos, cuáles son los vicios para la cultura política, cuáles son los vicios para una modernización institucional, cuáles son los vicios para
la objetividad de los medios de comunicación hoy por hoy, vender imágenes por encima de la palabra. Es esta lógica de ¿para qué leo el libro si ya salió la película? Completamente. ¿Algún otro comentario? Sí, yo considero que es muy importante también cómo se ha venido dando la concepción de la cultura política en la sociedad, porque pues son varios factores que intervienen para que una sociedad no posea cultura política, a mi criterio, desde la concepción académica, como el interés que haya de una persona hacia los temas políticos, si tiene que subsanar otro tipo de necesidades básicas, por ejemplo. Creo que es un elemento bastante importante para que nosotros, bueno, para que se puedan dar este tipo de discusiones, ¿no? Muchas veces la mayoría de personas se queda con lo que mira y no se detiene a analizar el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo recordaba las manifestaciones cuando se quemó el Congreso y que habían muchas opiniones divididas, o sea, se llamaban delincuentes porque, bueno, a muchas personas se les llamó delincuentes porque los titulares de prensa decía vándalos prenden en llamas Palacio Legislativo. Uh-huh. Entonces, la idea de la noticia que ya está manipulada por un sector al que le interesa que ese tipo de noticias sea el que realmente sobresalga, ya va condicionado y no se comienza a analizar del por qué pasó, qué fue lo que llevó a ese tipo de decisiones, si realmente fueron las personas que estuvieron en la manifestación, si fue algo ya planeado. Al final las personas se quedaron con la imagen y el titular que estaban presentando los medios periodísticos, y al no haber una cultura política, no haber una cultura de crítica hacia lo que uno consume, creo que pues se quedan siempre con la idea que da el titulado de prensa y lo que expresan los medios de comunicación. Justamente, y que inconscientemente, digamos, haciendo esta relación entre ambos comentarios, lo más preocupante de todo lo que ustedes muy, muy acertadamente mencionan es que la ciudadanía o los actores involucrados toman decisiones en función de la percepción, en función de la imagen, en función de la fotografía y no en función de una palabra que puede estar inmersa en un cúmulo de información, en un cúmulo de datos, en un cúmulo de aspectos que de forma más acertada me permitirían tomar decisiones. Por eso es importante, digamos, esta relación entre la imagen y, de hecho, hasta marketing político hoy le da un gran énfasis, más, además de gestionar las emociones, a la imagen, a posicionar imágenes que hagan girar en ustedes o que hagan imaginarse cuál es el mensaje como tal, cuál es la idea que se quiere dar. Los memes, por ejemplo, es una forma incluso ahora de hacer campaña de contraste, de posicionar un mensaje, información más reducida para hacerlo pensar a usted menos, pero hacerlo actuar más. Y dentro de ese marco, ya, y además de lo que se menciona les he cargado un libro como lectura principal, aunque he especificado en la ruta de aprendizaje de la semana que sean páginas muy, muy específicas las que puedan leer. Sin embargo, el libro me parece altamente enriquecedor y una motivación para que en algún momento con más tiempo ustedes lo puedan abordar. Pero lo interesante de esta relación entre medios, democracia, actores, canales, etcétera, es referirse a los efectos mínimos, limitados, pero importantes para tomar decisiones y para entender también por qué la ciudadanía actúa como actúa.
Aquí es un poco la lógica inversa, en donde ya no importa solo el mensaje, sino importa igual o más la reacción y los porqués de esas reacciones a nivel social. Y un poco los efectos limitados se refiere a eso. Si la teoría hipodérmica, solo para recordar, hablaba de la manipulación y de la propaganda, y si la teoría psicológica experimental se ocupaba de persuadir, la teoría de los efectos limitados se refiere a influenciar, se refiere a llamar a la acción, y no solo desde la ejercida por los medios. Esto es bien importante, no solo la ejercida por los medios, sino la ejercida por actores que más adelante vamos a llamar expertos, influencers se les llamaría ahora, o generadores de opinión pública o líderes de opinión pública. Sino también la general que fluye entre esas relaciones comunitarias, de las que la influencia en la comunicación de masas es solo un elemento, una parte. Incluso vean lo importante de ello y cómo se ha legitimado a través de otros procesos. Metodológicamente, también podríamos referirnos, aunque no es propio del curso, solo lo tomo como ejemplo, cuando hacemos una encuesta y en lugar de hablar de una muestra estratificada o de una muestra representativa, y usted va a tener que entrevistar a 50 personas porque su universo es de 70 y eso fue la fórmula que le dio y el dato que obtuvo fueron 50, por ejemplo. Uno a veces, dependiendo de los objetivos, vean lo interesante y que seguramente usted lo sabe, dependiendo de los objetivos metodológicos, uno prefiere referirse a una muestra por conveniencia. Es decir, yo tengo 50 personas, pero de esas 50 personas me interesa entrevistarme con 5. ¿Por qué con 5? Porque son los líderes comunitarios de las comunidades, porque son los expertos, porque es el sacerdote, porque es el líder de comude, porque es el alcalde, porque es el estudiante universitario o el licenciado, porque es etcétera, etcétera. Es decir, aquellas personas que gozan de legitimidad. Y pasa también un poco, no sé si a ustedes les ha ocurrido, siempre dentro de esta relación que se ve un poco en la gráfica, de cuál es el atractivo de los programas de la información. No es lo mismo que a mí me manden una cadena y yo vea la fuente, si es que la veo, de El Informal 2.0, que yo sé que muy seguramente va a ser ficticia, y me la mandó un cuate que solo le gusta parrandear y que solo le gusta bromear, a que me la mande una persona que yo considero respetable, académica, conocedora de los temas, y me lo manda de un link que podría ser Café para Politólogos, pensemos. Yo jamás he escuchado de esa nota, de ese link, pero me lo mandó alguien que yo sé que tal vez no va a caer tan fácilmente en la desinformación. Y mando la cadena, mando la información. Cuando tanto el café para politólogos como el informal, de pronto y eran links de blog o de noticias de sátira, de noticias falsas incluso. Pero esas discusiones internas son las que muchas veces a las que se refiere estos efectos limitados. Y este atractivo de los programas siempre tiene tres vertientes. Por un lado, el contenido, entender cuál es, empezando a entender cuál es ese sentido, cuál es el contenido que, valga la redundancia, contiene la información, de qué trata la información. Por otro lado, el oyente, entender a quién va dirigido esa información y cómo esa información, que es todavía más relevante, se gratifica, es decir, se desmembra, se interpreta, pero ya no se queda nada más en la interpretación, estos efectos limitados, sino en la influencia. Ya no es solo para que yo personalmente tome una decisión y me movilice, accione, sino también cómo esos efectos mínimos, esos efectos limitados se distribuyen, efecto hormiga si se quisiera llamar de otra forma. Los efectos provocados por los medios de masas dependen de las fuerzas sociales dominantes en un periodo determinado. La teoría de los efectos limitados desplaza, por tanto, el acento de un nexo casual directo
entre esa propaganda de masas, la manipulación de la audiencia, que es lo que hemos venido discutiendo con los enfoques anteriores, enfoques pragmáticos, enfoques funcionalistas, a un proceso mediatizado de influencia, en la que las dinámicas sociales se ven interferidas por esos procesos comunicativos. Y un poco el ejemplo para justificar esta teoría de los efectos limitados es un estudio elaborado, si recuerdo, más o menos 1940-1950, y es una teoría vieja, pero todavía funcional y todavía aplicativa, digamos, contundente con la realidad actual. El estudio se llama La elección de la gente, cómo elabora el elector sus propias decisiones en una campaña presidencial. Y lo que básicamente buscaba era justamente se ajustaba a un estado, Ohio. Este estudio lo que procuraba era entender cómo posicionar un mensaje. ¿Cuál fue el resultado de inmediato de la investigación? Entender que el mensaje importa tanto el canal, el contenido, a quién va dirigido, pero también lo que provoca ese mensaje y cómo las relaciones sociales, los procesos comunicativos generan líderes de opinión pública. Si lo dijo Juan Pérez, es cierto. Si lo dijo Juanita Pérez, no es cierto, porque Juanita ha tenido un desgaste, no goza de legitimidad, mientras que el otro sí. Aquí se vuelve importante algo que hemos venido discutiendo y que en comunicación política alineada a un proceso electoral me parece fundamental. Muchas veces el mensaje importa, pero importa más el vocero. Usted puede tener un mensaje nítido, pero si lo dice un vocero altamente desgastado, sin credibilidad o incluso desconocido, el mensaje no va a pegar. ¿Por qué en procesos electorales se busca salir en fotos con futbolistas, por ejemplo? Con el pin plata, con el pescadito? Porque aunque no necesariamente nos guste el fútbol o el deporte en general, todos o la mayoría conocen el pin plata, conocen al pescadito Ruiz. Dicho de forma más general, lo que se busca es encontrar líderes de opinión pública, influencers. ¿Por qué hoy se busca influencers? Y esto es peligroso porque no hay mecanismos de monitoreo ni mucho menos de sanción. Se busca influencers para replicar mensajes en procesos electorales, porque yo sé que el nivel de audiencia es alto, porque yo sé que el nivel de penetración va a ser importante. En esta dinámica de formación de las actitudes políticas en relación con los factores diversos, el efecto global de la campaña presidencial en su integridad, incluidos los discursos, los acontecimientos, los documentos escritos, discusiones, todo el material de propaganda y no solo de las comunicaciones de masa, procede en tres direcciones o efectos. Primero, la conversión, esa capacidad que usted tenga de creer el mensaje. Esto se relaciona con la activación. Efectivamente, usted cree el mensaje y el llamado a la acción. Pero luego viene ese reforzamiento que busca la teoría de los efectos limitados. Le pongo un ejemplo. TV Offer. Ve usted un mensaje, una propaganda, usted cree, digamos, porque entiende la importancia de hacer ejercicio, y a usted le están vendiendo una elíptica o una caminadora, lo que sea, usted entiende esa importancia. Aquí hay un primer aspecto importante, es que ese mensaje usted lo está escuchando, y lo está escuchando porque usted tiene un proceso previo de sensibilización sobre el deporte, sobre el ejercicio, o simple y sencillamente porque en ese preciso momento usted tiene un interés por el ejercicio. Sea como sea, hubo un proceso de conversión. Esto incluso, si quiere, véalo también desde un efecto o desde un ámbito religioso. Yo decido confesar mis pecados y convertirme, pero es mi decisión, no es porque otros me lo hayan dicho.
Y la activación, entonces, usted siguiendo con el mensaje de TV Offer, usted toma el teléfono y usted llama. Y usted pide el producto. Hasta ahí es donde hemos venido discutiendo con las teorías anteriores. Con la teoría de los efectos limitados es esa capacidad que usted tenga de llamar a cualquier persona o de replicarle el mensaje con su círculo cercano. Mira, qué ofertón, aprovecha. Esa réplica del mensaje es lo que refuerza su conversión y su activación. El efecto de conversión activado por los medios se realiza mediante una redefinición de problemas sobre los que ya personas procedentemente habían reflexionado muy poco o a los que habían dedicado una atención limitada. Asumen un nuevo relieve desde el momento en que son puestos en evidencia por la propaganda. La comunicación ocasionalmente puede infringir fidelidades tradicionales del partido. Aquí es importante esta acotación en la medida en que entendamos de que los efectos limitados adquieren notoriedad si y solo si el problema es visto como tal. ¿De qué sirve que yo venga y les hable del deporte, les hable de hacer ejercicio, les hable de tomar agua pura, si usted no ha tenido un proceso de conversión? Si usted no ha tenido un proceso de reflexión, si usted no entiende el problema de no tomar agua pura. Aquí es donde vuelvo a ser muy insistente con ello. Se necesita de investigaciones previas. ¿Qué comunicar? Y hay un ejercicio que vamos a hacer esta semana, solo estoy buscando todavía la página o el link de cómo las comunicaciones políticas en Estados Unidos tienen previamente un proceso de investigación porque no todo mensaje se generaliza. Más bien tienden esa capacidad de focalizar en función de sus intereses. Y luego está este enfoque siempre de los límites, de los usos y gratificaciones. Si la idea inicial de la comunicación como generadora de inmediata influencia en una relación que procure estímulo, que procure reacción, es reemplazada por un estudio más atento de los contextos y de las interacciones sociales de los receptores y que describe la eficacia de la comunicación a medida que la percepción funcionalista se enraiza en las ciencias sociales, los estudios sobre los efectos pasan de la pregunta ¿qué es lo que hacen los medios a la persona? Que es un poco lo que hemos venido discutiendo. A la pregunta, ¿qué hacen las personas con los medios? Entonces, acá ya no es importante el efecto que tuvo el medio en usted, sino cómo usted utiliza a los medios. ¿Cómo los utiliza? A partir de cosas tan simples como una réplica del mensaje. El medio lo que va a procurar es generarle a usted un interés, venderle a usted una idea, un llamado a la acción. Ya si usted replica el mensaje, eso ya pasa a ser del uso a la gratificación. Facebook, por ejemplo, tiene 13 botones, por decirlo de una forma, a partir del mensaje. El mensaje se posiciona. Usted tiene 3 opciones. Reaccionar, compartir o comentar. Si usted reacciona con un like, eso sigue siendo parte del funcionamiento de los medios, de las teorías funcionalistas, de la teoría hipodérmica. Si usted comenta, ya comienza a hacer un uso de la información, porque usted comienza a generar más información a partir de eso. Pero si usted replica, es porque usted ya comienza a desmenuzar y a generar ese efecto dominó que busca desde la teoría de efectos limitados los medios de comunicación. Esa es la máxima que en proceso electoral se procura. No que usted me escuche, no solo que usted vote por mí, sino que usted convenza al resto de que vote también por mí.
Y aquí, digamos, una relación inmediata es que ni siquiera el mensaje del más potente de los medios puede normalmente influenciar a un individuo, que no se sirva de él en el contexto sociopsicológico en el que vive. 5 condiciones a considerar ya para ir cerrando la sesión. Siempre dentro de los efectos limitados. El primero, la audiencia es contenida como activa. Una parte importante del uso de los medios está destinada a una finalidad. En el proceso de comunicación de masas, gran parte de la iniciativa de la conexión de las necesidades y la elección de las masas depende del destinatario. Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción con las necesidades. Los gratificados por la comunicación de masa representan un segmento de ese amplio espectro de necesidades. Por lo tanto, hay que considerar las demás alternativas funcionales. ¿Por qué un mensaje ahora se debe de publicitar en distintos medios? Porque simple y sencillamente el segmento, la audiencia, ya no solo es activa, sino es específica. Ya no solo se busca esa conexión de las necesidades, sino generar también una dependencia de la información. Cuatro, desde el punto de vista metodológico, muchas de las finalidades a las que está destinada el uso de los medios pueden ser concebidas a través de datos proporcionados por esos mismos destinatarios. Son suficientemente conscientes para poder dar razón de sus propios intereses y motivos en casos específicos, o al menos reconocerlo si les son explicitados de una forma verbal, familiar y comprensible para ellos. Entender esta lógica de cómo generar o cómo comunicar a una población nacional, o incluso mandar un mensaje, más bien hagamos la lógica invertida, mandar un mensaje a residentes en el extranjero para que culturalmente influencien el voto a nivel nacional, es parte de ese efecto, esa teoría de efectos limitados. Porque la audiencia se concibe como un todo, porque la audiencia se concibe como activa, porque esas finalidades que se procuran proyectar en los medios de comunicación que van a un destinatario ya no se perciben dentro de un marco específico solamente, ya no se perciben solo dentro de la percepción, de la persuasión o del incremento de legitimidad, sino van más allá, van a influenciar. Y los juicios de valor sobre el significado cultural de las comunicaciones de masa deberían mantenerse en suspenso hasta que las orientaciones de la audiencia no fuesen analizadas en sus mismos términos. Y esto es fundamental porque si no, el esfuerzo, sin llegar a considerar el entorno de la audiencia, se vuelve inútil. El mensaje se vuelve inservible, simple y sencillamente porque usted no supo referirse a palabras, referirse a modismos, referirse a canales de comunicación, referirse al actor específico, al líder de opinión pública, para que ese mensaje tenga proyección. Dejo de compartir, mis estimados, no sin antes hacer la consulta, dudas, comentarios, impresiones. No, Lick, todo claro. Perfecto. Saben de igual forma que la sesión queda grabada y estamos siempre en comunicación. Tenemos el chat para irnos comunicando y reitero que en el transcurso de esta semana, además de subirles el material acostumbrado, les estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp la tabla de avances de la zona para que lo puedan ir revisando y si hubiera alguna duda, algún comentario o inquietud, también por favor la podemos resolver. Es una tabla que no está escrita en piedra, sino más bien es perfectible a partir de muchas veces errores naturales que se van cometiendo. Los dejo, mis estimados, para que puedan prepararse a la siguiente clase. Estamos siempre en comunicación, siempre un gusto poder compartir y feliz fin de semana a cada uno. Que tengan buen descanso. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Gracias, feliz noche.